La voz que nos hizo llorar con Bella senza anima, el compositor que creó Notre Dame de París, el hombre cuyas canciones marcaron generaciones enteras, hoy vive una realidad que pocos conocen y que probablemente te romperá el corazón. Riccardo Cocciante tiene más de 80 años, y detrás de ese genio musical hay una historia de soledad, pérdidas irreparables y secretos que la industria nunca quiso revelar. Pero antes de contarte todo, déjame decirte algo importante. Este canal cuenta historias que fueron escondidas, censuradas o distorcidas. Si te gusta este tipo de verdad, suscríbete ahora, porque este contenido no aparece en otro lugar. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Riccardo Cocciante cambiará completamente la imagen que tienes de él. Para millones de personas en todo el mundo, Riccardo Cocciante es sinónimo de romanticismo, pasión y talento puro. Su voz inconfundible nos acompañó en nuestros momentos más íntimos, en nuestros desamores, en nuestras noches de nostalgia. Canciones como Poesía, Margherita, Cuando termina un amor y, por supuesto, Bella senza anima, se convirtieron en himnos de varias generaciones. No era solo un cantante, era el traductor de nuestros sentimientos más profundos. Nacido en Saigón, Vietnam, el 20 de febrero de 1946, hijo de padre italiano y madre francesa, Riccardo Cocciante llegó a Italia siendo apenas un niño, escapando de la guerra. Desde pequeño mostró un talento extraordinario para la música. A los 8 años ya componía melodías, a los 15 daba sus primeros conciertos, y para los 20 ya había decidido que su vida estaría dedicada por completo a la música. En los años 70, Cocciante explotó en la escena musical italiana. Sus álbumes vendían millones de copias, sus conciertos se agotaban en minutos, y su rostro estaba en todas las revistas. Era guapo, talentoso, sensible, el artista completo. Pero como suele pasar con los genios, detrás de esa fachada de éxito había una batalla interna que pocos conocían que hoy, décadas después, finalmente podemos entender. Lo que nadie te cuenta sobre la vida de Riccardo Cocciante es el precio brutal que tuvo que pagar por su éxito. Mientras el mundo lo celebraba, mientras las multitudes coreaban sus canciones, él enfrentaba una soledad devastadora. En entrevistas recientes, el propio Cocciante ha admitido algo que durante años mantuvo oculto. Nunca se sintió cómodo con la fama. A diferencia de otros artistas que disfrutan los reflectores, las fiestas y el reconocimiento público, Riccardo siempre fue un alma solitaria, un hombre que prefería la compañía de su piano a la de las multitudes. Esta característica, que en un principio parecía solo timidez, con el tiempo se convirtió en un aislamiento cada vez más profundo. Durante los años 80, en plena cúspide de su carrera, Cocciante comenzó a rechazar entrevistas, a cancelar apariciones públicas, a encerrarse en su estudio durante meses. Los productores estaban desesperados, los fans confundidos, y la prensa comenzó a especular. ¿Qué le pasaba al ídolo? ¿Por qué alguien en la cima del éxito parecía tan infeliz? La verdad era mucho más compleja de lo que cualquiera imaginaba. Riccardo estaba lidiando con una depresión severa, algo que en aquella época era prácticamente un tabú en la industria del entretenimiento. No podías ser vulnerable, no podías admitir que el éxito no te hacía feliz, no podías decir que preferías estar solo que rodeado de admiradores. Así que Cocciante hizo lo único que sabía hacer, se refugió en su música. Pero la depresión no era el único demonio con el que Riccardo tenía que luchar. A lo largo de su vida, enfrentó pérdidas devastadoras que marcaron su alma de formas irreparables. La primera gran tragedia llegó cuando era apenas un joven artista, la muerte de su padre, el hombre que lo había apoyado incondicionalmente en su sueño musical. Su padre falleció justo cuando Riccardo comenzaba a triunfar, cuando finalmente podía demostrarle que toda esa fe que había depositado en él no había sido en vano. Esta pérdida lo sumió en una tristeza profunda que se refleja en muchas de las canciones que compuso durante esos años. Si escuchas con atención las letras de sus temas más melancólicos, puedes sentir ese dolor, esa ausencia, ese vacío de alguien que se fue demasiado pronto. Años después, llegó otra pérdida que pocos conocen, la ruptura con el gran amor de su vida. Riccardo Cocciante estuvo enamorado de una mujer durante años, una relación que mantuvo en el más absoluto secreto para protegerla de los medios. Ella era su musa, la inspiración detrás de sus canciones más hermosas. Pero la relación no funcionó y la separación lo destrozó. Hay quienes dicen que Bella senza anima fue escrita pensando en ella, en ese amor que se fue, en esa mujer que dejó un vacío imposible de llenar.
Ricardo nunca confirmó ni desmintió esto, pero en entrevistas ha admitido que muchas de sus canciones son autobiográficas, que cada nota, cada palabra, viene de experiencias reales, de dolores reales. Y luego está la pérdida que quizás fue la más dura de todas, la muerte de su madre. Esta mujer extraordinaria, que lo había criado sola durante muchos años, que lo había apoyado en cada decisión, que había sido su refugio en los momentos más oscuros, falleció dejándolo completamente desolado. Quienes estuvieron cerca de Cocciante durante ese periodo cuentan que fue como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. Después de años de relativo silencio en cuanto a nueva música comercial, Ricardo Cocciante sorprendió al mundo en 1998 con algo completamente inesperado: Notre Dame de París, un musical basado en la obra de Victor Hugo. Este proyecto se convirtió en un fenómeno global, con millones de copias vendidas y presentaciones en todo el mundo. Para muchos, esto fue simplemente el regreso triunfal de un genio. Pero para quienes conocían a Ricardo de cerca, Notre Dame de París era algo mucho más profundo. Era su forma de lidiar con el dolor, de canalizar todas esas pérdidas, toda esa soledad, en algo monumental y hermoso. El personaje de Quasimodo, el jorobado solitario y marginado que ama en silencio, no era casualidad. En muchas formas, Ricardo veía reflejada su propia historia en ese personaje. Él mismo lo admitió en una entrevista años después: Quasimodo soy yo, un hombre que mira el mundo desde lejos, que ama intensamente pero en silencio, que está rodeado de gente pero se siente profundamente solo. El éxito de Notre Dame de París le dio a Cocciante un respiro financiero y artístico, pero no sanó sus heridas internas. De hecho, el proceso de crear y producir el musical lo dejó exhausto física y emocionalmente. Hubo momentos durante la producción en que consideró abandonarlo todo, momentos en que la presión era tan grande que sentía que no podía continuar. Y ahora llegamos al presente, a la realidad de Ricardo Cocciante a sus más de 80 años. Contrario a lo que muchos podrían imaginar, el compositor no vive rodeado de lujos ni de reconocimientos constantes. Vive una vida sencilla, casi ermitaña, en su casa en las afueras de París. Según personas cercanas a él, Ricardo pasa la mayoría de sus días en soledad, no por elección completamente, sino porque con el paso de los años, muchos de sus amigos cercanos han fallecido, su familia se ha dispersado, y las nuevas generaciones de artistas no lo buscan como mentor o consejero. Es una de las ironías más tristes del mundo del espectáculo. Puedes ser un genio, puedes haber marcado la vida de millones, pero al final, cuando la fama se desvanece, te das cuenta de que has estado solo todo el tiempo. Su salud también ha sido un tema delicado. Aunque Cocciante es reservado respecto a su vida privada, en los últimos años se han filtrado informaciones sobre problemas de movilidad y algunas complicaciones relacionadas con la edad. Ya no puede dar conciertos largos como antes, y las pocas apariciones públicas que hace son breves y controladas. Pero quizás lo más triste de todo es la melancolía que se percibe en sus palabras cuando habla sobre su legado. En una entrevista reciente que dio a un medio europeo, Cocciante confesó algo devastador: a veces me pregunto si valió la pena sacrificar tanto por la música. Sacrifiqué relaciones, sacrifiqué momentos con las personas que amaba, sacrifiqué mi propia paz mental. Y ahora, al final del camino, me encuentro solo con mis recuerdos y mis canciones. Esta reflexión nos lleva a uno de los capítulos más dolorosos de la vida de Ricardo: sus arrepentimientos. Como muchos artistas obsesionados con su arte, Cocciante admite que dejó pasar oportunidades de ser feliz por perseguir la perfección musical. Rechazó propuestas de matrimonio, se alejó de hijos de relaciones pasadas, ignoró advertencias de amigos que le decían que necesitaba equilibrar su vida. Uno de sus arrepentimientos más grandes, según confesó en una entrevista en italiano hace algunos años, fue no haber pasado más tiempo con su madre antes de que falleciera. Estaba tan absorto en sus proyectos, tan enfocado en su siguiente álbum o su siguiente concierto, que no se dio cuenta de lo frágil que se había vuelto su madre. Cuando finalmente quiso dedicarle tiempo completo, ya era demasiado tarde. También se arrepiente de no haber sido más abierto con sus fans. Durante décadas construyó un muro entre él y su público, creyendo que esa distancia lo protegería. Pero ahora entiende que ese muro también lo aisló del amor genuino que millones de personas sentían por él. Pude haber tenido una conexión más profunda con la gente que amaba mi música, dijo una vez, pero tenía tanto miedo de ser vulnerable que preferí mantenerlos a distancia. Y está el arrepentimiento más personal de todos.
no haber luchado lo suficiente por ese gran amor de su vida, esa mujer que inspiró tantas de sus canciones. Cocciante admite que dejó que el orgullo y el miedo arruinaran lo que podría haber sido la relación más importante de su vida. Fui un cobarde, confesó, preferí perderla antes que arriesgarme a serlo. Otra de las realidades tristes de Ricardo Cocciante a sus 80 años es como las nuevas generaciones lo han olvidado. En un mundo dominado por las redes sociales, los streamings y los artistas de moda, un compositor clásico como Cocciante ha quedado relegado a las listas de nostalgia. Sus canciones ya no suenan en las radios comerciales, sus discos no están en las listas de los más vendidos, y muchos jóvenes ni siquiera saben quién es. Esto es particularmente doloroso para un artista que entregó su vida entera a la música, que creó obras maestras que debieran ser eternas. Hay un video que circuló hace un par de años que partió el corazón a sus fans más leales. Cocciante estaba en un café en París, sentado solo en una esquina, cuando alguien lo reconoció. La persona se acercó emocionada, le agradeció por su música, por todas las emociones que le había regalado. Ricardo sonrió, pero en sus ojos se podía ver una tristeza profunda. Cuando la persona se fue, él se quedó mirando por la ventana, completamente solo, y en su rostro se podía leer toda una vida de melancolía. Este incidente es representativo de su realidad actual. Momentos esporádicos de reconocimiento en medio de un océano de anonimato y soledad. No hay giras multitudinarias, no hay conferencias de prensa, no hay estrenos esperados. Solo un hombre mayor, con un talento extraordinario, viviendo sus últimos años en la quietud que alguna vez buscó pero que ahora parece más una condena que un refugio. Otro aspecto poco conocido de la vida de Cocciante es su relación con el dinero y la industria musical. A pesar de haber vendido millones de discos y de que sus obras musicales como Notre Dame de París generaron fortunas, Ricardo nunca fue un hombre obsesionado con acumular riqueza. De hecho, hay historias de cómo fue estafado en múltiples ocasiones por productores sin escrúpulos, por managers que se aprovecharon de su ingenuidad financiera. Cocciante estaba tan enfocado en crear música que no prestaba atención a los contratos, a las regalías, a los derechos. Confiaba en las personas equivocadas y pagó un precio alto por ello. Hoy, aunque no está en la pobreza, tampoco vive con la holgura económica que uno esperaría de alguien de su calibre. Gran parte de sus ingresos actuales vienen de derechos de autor de sus canciones antiguas, pero la industria musical ha cambiado tanto que esos ingresos son una fracción de lo que solían ser. Personas cercanas cuentan que Cocciante vive de forma austera, casi espartana. No tiene lujos extravagantes, no hace viajes exóticos, no colecciona autos o propiedades. Su mayor gasto es en libros y en mantener su piano, ese compañero fiel que ha estado con él durante décadas y que sigue siendo su principal fuente de consuelo. Pero no todo es oscuridad en la vida de Ricardo Cocciante. A pesar de la soledad, a pesar de las pérdidas y los arrepentimientos, todavía hay momentos de luz que lo mantienen vivo. Uno de ellos es su relación con la música, que nunca ha dejado de ser su razón de existir. Aunque ya no compone con la intensidad de antes, todavía pasa horas frente a su piano, tocando melodías nuevas, revisitando canciones antiguas. Es en esos momentos cuando recupera algo de la paz que tanto ha buscado. La música fue su refugio cuando era joven, su obsesión en la madurez, y ahora es su consuelo en la vejez. También encuentra alegría en las cartas y mensajes que ocasionalmente recibe de fans de todo el mundo. Personas que le escriben para contarle cómo sus canciones los ayudaron en momentos difíciles, como Bella Senza Anima los acompañó en un desamor, como Poesía fue la canción de su boda. Estos testimonios le recuerdan que su vida no fue en vano, que su música tocó corazones y eso es algo que nadie puede quitarle. En ocasiones especiales, Cocciante acepta invitaciones a eventos privados donde puede tocar para audiencias pequeñas e íntimas. Estos son los conciertos que más disfruta ahora, sin grandes producciones, sin presiones comerciales, solo él, su piano y personas que genuinamente aprecian su arte. En esos momentos, se puede ver un destello del joven talentoso que enamoró al mundo décadas atrás. En los últimos años, Ricardo Cocciante ha hablado más abiertamente sobre la muerte, sobre lo que significa llegar al final del camino. No lo hace con miedo, sino con una aceptación melancólica. En una entrevista que dio hace poco a un medio francés, dijo algo profundamente conmovedor. Ya no le temo a la muerte. Lo que me asusta es morir sin haber dicho todo lo que tenía que decir, sin haber amado lo suficiente, sin haber perdonado a quienes me hirieron y sin haberme perdonado a mí mismo.
Esta reflexión revela mucho sobre el estado mental y emocional de Cociante. Es un hombre que está haciendo las paces con su pasado, tratando de reconciliarse con sus decisiones, buscando encontrar significado en todo el dolor que vivió. No es un proceso fácil, especialmente cuando estás solo y cuando tu cuerpo ya no responde como antes. Ha expresado también su deseo de ser recordado no solo por sus canciones, sino como un ser humano completo, con sus virtudes y sus defectos. No quiero que me idealicen, dijo una vez. Fui un hombre con muchas fallas, cometí muchos errores, herí a personas que no merecían ser heridas. Pero también amé con intensidad, creé compasión y traté de ser honesto con mi arte. Si hay algo que podemos aprender de la vida de Ricardo Cociante es que el éxito y el talento no garantizan la felicidad. Puedes tener el mundo a tus pies, puedes ser admirado por millones, puedes crear obras maestras que trasciendan generaciones, pero si descuidas las relaciones humanas, si sacrificas el amor por la ambición, si construyes muros en lugar de puentes, terminarás solo. La tristeza de Cociante no es solo suya, es la tristeza de toda una generación de artistas que entregaron todo por su arte y que ahora, en el crepúsculo de sus vidas, se dan cuenta de lo que dejaron atrás. Es un recordatorio poderoso para todos nosotros. El éxito profesional es importante, pero nunca debe venir a costa de nuestra humanidad, de nuestras conexiones, de nuestro derecho a ser vulnerables y a ser amados. Ricardo Cociante seguirá siendo un gigante de la música, un compositor cuyas obras vivirán mucho más allá de su muerte física. Pero detrás de ese gigante hay un hombre frágil, solitario, que carga con el peso de una vida vivida intensamente, pero también con dolorosos sacrificios. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Conocías esta faceta de Ricardo Cociante? ¿Alguna vez te has sentido identificado con esa sensación de lograr todo pero sentirte vacío por dentro? Déjame tu opinión en los comentarios. Cuéntame cuál es tu canción favorita de Cociante y por qué su música ha sido importante en tu vida. Cada comentario es valioso, cada historia cuenta, y me encanta leer lo que tienen que decir. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida y tus propias prioridades, te pido que por favor le des like a este video ahora mismo. Ese simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas, a que más gente conozca la verdad detrás de los íconos que admiramos, a que entendamos que todos, sin importar cuán exitosos sean, son seres humanos con luchas y dolores reales. Y si todavía no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones porque cada semana traemos historias como esta, revelaciones que no encontrarás en ningún otro lugar, verdades sobre las vidas de los artistas que amamos pero que la industria prefiere mantener ocultas. Recuerda que este canal existe para contar las historias completas, no las versiones maquilladas que nos venden los medios tradicionales. Aquí hablamos de la vida real, del dolor real, de las luchas reales de las personas detrás de la fama. La historia de Ricardo Cociante nos enseña que el verdadero éxito no se mide en discos vendidos o en premios ganados, sino en las relaciones que construimos, en el amor que damos y recibimos, en los momentos de conexión genuina con otros seres humanos. Ojalá todos podamos aprender esta lección antes de que sea demasiado tarde. No olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video con más historias que merecen ser contadas, con más verdades que necesitan ser reveladas. Hasta entonces, escucha la música de Cociante con nuevos oídos, con la comprensión de todo el dolor y la pasión que hay detrás de cada nota. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora la verdad por encima de todo. Hasta la próxima, y que la música de Ricardo Cociante siga acompañándonos siempre, ahora con un significado aún más profundo.